recuerdo que ese día yo tenía unos pantaloncitos blancos cortos y mi hermano Matías pidió una bicicleta prestada. Y cuando ella me vio, ella me dijo, ven acá, ¿tú tienes sangre? Y yo sabía, yo dije, sí, pero yo estaba temblando del miedo. Asustada para no decírselo a su abuela. Yo recuerdo que ella me agarró por los cabellos y que me tiró en el suelo. Y comenzó, bendito sea el Señor, a darme golpes. Y me dio golpes. Yo recuerdo que en la sala ya me llevó desde la... Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amiga y hermana Diana Pérez. Aquí estamos con la hermana Belén Torres. Vamos a dejar que ella se presente en esta hora. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Que la paz de Dios y la misericordia de Jesucristo esté contigo hoy, mañana y siempre. Vamos a estar testificando parte por parte de nuestro testimonio sin censura. Diremos todo tal cual pasó, sin reserva. Gloria al Señor, lo verán parte por parte. Pues como es tan largo, no se puede dar en una sola transmisión. Y para dar lectura, para dar indicio a este testimonio, vamos a estar leyendo las Escrituras en el libro de Mateo, en su capítulo 17, verso 20, en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Estando ellos, gloria a Jesús, perdón, dice en el 20, me equivoqué. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, párate de aquí allá y se parará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre, gracias Jesús por tu palabra. Tus palabras son fieles y verdaderas. No te pedimos que la bendiga porque son benditas. Te pedimos que bendiga las vidas y los corazones. Que tú le des espíritu de ayuno, de oración y de búsqueda en el nombre de Jesús para poder quebrantar las obras de la tiniebla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermana mía. Podemos ver que en la entrevista anterior, amén, pudimos ver que ella estaba hablando de su niñez, de su adolescencia, amén, y de su nacimiento. Podemos ver que tuvo un nacimiento muy caótico, muy, ¿cómo le explico? Muy extrabótico, porque sufrió muchísimo. Igualmente en su adolescencia, su abuela la mandaba al río, escuchen bien, su abuela la mandaba al río sin comer, sin desayunarse, sin aprobar bocado, hermana Belén, muy fuerte esto. Y entonces, ¿qué acontecía? Tenía que ir a lavarle las ropas, que las ropas quedaran bien limpias, porque en los tiempos de antes todo tenía que hacerse bien limpio y fuerte. O sea que, ¿cómo le explico? Que todas las cosas que la hermana Belén hacía en el tiempo anterior era caótico para su vida, pero no sabiendo que era que Dios la estaba formando para sacar el carácter que hoy en día está. Hoy vamos a hablar, hermana Belén, usted nos puede decir cómo fue su primera menstruación, cómo fue que le llegó, le dieron un regalo, cómo se impresionaron sus familiares cuando le llegó, porque ya te pasó a otra etapa, de la niñez a la adolescencia. Amén, gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias y Él ha permitido que pasemos estos escenarios tan crueles. En el transcurso de los testimonios se van a dar cuenta. Fueron cosas muy fuertes, pero mi niñez, mi adolescencia, mi nacimiento, forjó un carácter, como usted decía, hermana Diana, para ahora yo poder tener el carácter de la mujer de Dios que soy ahora y poder alimentar a muchos. Es como dice en el libro de Daniel, cuando los hermanos se encontraron con Daniel, ellos estaban atemorizados porque ellos entendían que ellos actuaron mal con José, y cuando se vieron en el escenario que se encontraron con José, entendían que José podía retomar venganza contra ellos. Pero acontece algo, que José lo que lo consoló y dijo, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó a bien. Eso es lo que acontece. Quizá mi abuela entendía que me hacía todo eso maltrato, bendito sea el Señor, y era mal, pero eso lo encaminó a bien, porque ahora puedo ayudar muchas vidas que están en las condiciones en que yo estaba, muchas adolescentes que están ahora en el momento que yo estaba. Es diferente escenario, el mismo escenario con diferentes actores.
Cuando, bendito ese Señor, como me preguntaste, cuando yo era una niña que pasó de etapa ya de adolescente, mi primera menstruación, yo la vi a los 14 años. Wow. Pero yo recuerdo que yo tenía un pantaloncito corto puesto y me le escapé a mi abuela en un momento que ella no se dio cuenta. ¿Por qué me le escapé? Porque ella estaba consultando, había mucha gente, había personas del 3, de muchos lugares, porque mi abuela se dio a reconocer. Y recuerdo que ese día yo tenía unos pantaloncitos blancos cortos y mi hermano Matías pidió una bicicleta prestada. Y siempre, porque mi hermano, al ser maltratado, era muy reverde y él andaba en la bicicleta, y de momento yo le dije a él, calladito, que me prestara la bicicleta, porque yo quería aprender a montar bicicleta. Y recuerdo que cuando estaba, pero fue rápido, fue algo rápido, porque si mi abuela sale, porque fue un momento que ella tenía que estar sola en el altar, porque siempre estaba con ella, pero en ese momento, bendito sea Jesús, yo salí de ese escenario, fue ahí mismo en el patio, y yo le dije a mi hermano, préstame, dame una vuelta, y él no quería, porque él sabía que mi abuela, si se daba cuenta, me iba a dar duro, porque había mucha gente, había que atenderlo. Y yo lo convencí de que me diera la vuelta en la bicicleta, y yo trataba como de aprender sola, pero recuerdo que el sillón me molestaba por mi parte. Y porque fue una vuelta rápido, cuando volví con la bicicleta, que me desmonté, que de hecho no aprendí porque era de que con la bicicleta, pero con los pies en el suelo. Y cuando yo le llevé la bicicleta a mi hermano, que yo me desmonto, que voy a entrar a la cocina donde están las personas esperando, porque habían personas alante de la sala, en el patio, en la sala y en la cocina. Estaba llena la casa de personas. Yo recuerdo que eran martes. Y cuando yo voy entrando a la cocina, yo veo mi pantalón lleno de sangre. Supongo que usted se asustó en ese momento. Me asusté mucho. ¿Tú sabes por qué me asusté? Porque yo, en mi ignorancia, pensé que yo me hubiese hecho mujer con el timón de la bicicleta. Wow. Porque yo era muy ignorante, o sea, era muy tapada al no tener calle, al no estar en la calle, al estar siempre metida en la casa, consultando con mi abuela y embromando con mi abuela. Entonces, ese día cuando me pasa eso, porque mi abuela me tenía amenazada. No, y que nada más usted lo que sabía era cosas de brujería, de hechicería, y nada más ser como secretaria de Satanás leyendo las cartas y esas cosas. Mi abuela me tenía amenazada. Ella me decía que lo que la mujer valía eran los 10 cheles. O sea, dándome a entender que la virginidad le llamaban en ese tiempo los 10 cheles. Así era que le decían en los tiempos antiguos. Entonces ella me decía que eso, lo único que yo tenía de valor, era los 10 cheles. Y que si ella se daba cuenta que yo le di los 10 cheles a un hombre, que yo iba a saber lo que me iba a pasar. Entonces yo era siempre como con esa amenaza, así. Si yo me doy cuenta que tú te acostaste con un hombre, con un muchacho que tú estás inventando, yo te arranco tu cabeza. ¡Wow, Dios mío! Y era siempre como que en los tiempos antiguos le daban mucho valor a la virginidad. Entonces mi miedo era que yo estuviera con un hombre, por eso nunca tuve novio. Que yo estuviera con un hombre y que me hiciera mujer y que yo perdiera los 10 cheles, porque mi abuela me sentaba y me decía, con esos 10 cheles es que te van a comprar cama, comedor, casa, con esos 10 cheles que te lo van a comprar. Si tú no tienes esos 10 cheles, tú no vales nada. Y si yo me doy cuenta que tú lo diste por ahí, esa era que ella me decía, yo te arranco tu cabeza. Entonces, al yo ver que me voy llena de sangre, el pantalón rojo, el blanco estaba lleno de sangre, yo lo único que pensé, porque yo había escuchado que las señoritas, cuando estaban con un hombre por primera vez, sangraban. Entonces, al yo saber eso, yo lo que pensé fue que el timón me hizo mujer. ¿Y cómo yo le digo esto a mi abuela? Yo pensaba, pero no puedo esconderlo porque tengo sangre en el pantalón. Ella está consultando. Y yo estoy en la cocina pensando, ¿qué hago con el pantalón? No me lo puedo quitar. Entonces, había una señora que es del 13, que la gloria sea del Señor. La encontré en estos días y es cristiana. Ella se sorprendió cuando me iba siendo cristiana, y después de tantos años, ella me reconoció, nos encontramos en la cárcel de la Victoria, ella se llama Julia. Y cuando ella me vio, ella me dijo, ven acá,
¿tú tienes sangre? Y yo sabía, yo dije, sí, pero yo estaba temblando de miedo. Asustada para no decírselo a su abuela, porque le iban a mochar la cabeza, wow. No decírselo, sino también que ella se diera cuenta sin que yo se lo diga, o sea, porque va a ver el pantalón lleno de sangre. Entonces sigo sangrando, pero no dije mucho, sino que el pantalón, incluso las entrepiernas, tenían sangre. Y nada, en lo que la mujer, la llamada Julia, me está hablando, diciendo, tienes que quitar este pantalón, mami, que si yo qué, cuándo. Yo estoy temblando, yo tengo unos nervios tremendos, porque lo que tengo en mi mente es cómo le digo a mi abuela que me hice mujer con el timón de la bicicleta. Wow, Dios mío. Ay, Jehová, ¿qué acontece? Que el lugar que ella tenía, en ese momento, le dijo a ella que había pasado lo que había pasado, pero le dijo mal. Le dijo que ella estaba llena de sangre. De allá, mi abuela salió de la habitación donde ella estaba consultando con ese demonio y ella no me preguntó qué pasó ni qué no pasó delante de toda esa gente. Ay, Dios mío, que estaban ahí, que se iban a consultar. Ella me agarró por el cabello y me jaló. Y yo recuerdo que caí porque yo no esperaba, yo era muy flaca, yo era muy delgada. Y yo no esperaba que ella me iba a agarrar por el cabello y tampoco esperaba que ella estando allá en el altar supiera lo que me pasó a mí. Y yo recuerdo que ella me agarró por los cabellos y que me tiró en el suelo. Y comenzó, bendito sea el Señor, a darme golpes. Y me dio golpes. Yo recuerdo que en la sala, ella me llevó desde la cocina, arrastrada hasta la sala. Y la gente que estaban ahí sentado esperando que su turno para consultarse, se quedaban como así, porque ella comenzó a darme galletas, y me daba, y yo, ay mamá, ya, y ella me daba, con mala palabra, muchos golpes me dio ese día. Y yo recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente como 30 minutos dándome golpes, bendito sea Jesús, entonces fue que la supuesta mal llamada Santa Clara, que no es santa nada, esta se le subió a uno de los clientes que estaba ahí y agarró a mi abuela y le dijo, yo soy Santa Clara, la que le aclara los caminos a ella. Y yo recuerdo que porque esa mujer se le subió esta deidad, fue que ella me dejó de dar golpe. Entonces, lo que tenía la persona que se le subió, Santa Clara, que le dijo, no le dé así, ella se formó. Recuerdo como ahora, porque fue algo que me marcó, porque en vez de tener un regalo, un felicidades, ya eres señorita, no. Entonces esta persona que se le subió la mal llamada Santa Clara, fue que le dijo a ella, no, ella se formó. Y entonces ahí, ella cogió y como que recapacitó el pique y la ira que tenía, como que se le bajó. Y ella dijo, no le da. Entonces la persona que se le subió esto, me agarró y me abrazó. Y comenzó a pasarme la mano por la cabeza, como a acariciarme. Y recuerdo que yo estaba bien dada, porque mi abuela me dio hasta patada. Y yo estaba desesperada. Luego que mi abuela como que se calmó, las personas están mirando, pero nadie se metió, porque ellos entendían que mi abuela lo hacía porque el lugar que ella tenía, que en ese momento tenía el varón del cementerio, el Señor lo reprenda, ellos entendían que yo hice algo mal, anda, Espíritu Santo, y que por eso el lugar que ella tenía en cabeza me estaba castigando, cuando en realidad no era así. Y ellos no se metieron, porque cuando un lugar o un demonio de eso le está dando golpe a alguien, nadie se mete porque lo está castigando por algo que hizo mal. Entonces, ¿qué acontece? Que la gente se queda sentado normal, como que no pasó nada, mientras mi abuela me daba golpes. ¿Qué pasa? Que mi abuela, cuando ya la mal llamada Santa Clara le explica lo que pasó, ¿qué acontece? Que me llevan a la habitación donde está el altar. Entonces mi abuela, recuerdo que cuando eso, las muchachas no usaban cótel como ahora, o toalla sanitaria, como le hacen llamar, sino que usaban trapos o paños, o como le quieran llamar. Y mi abuela cogió, recuerdo, una sábana, y aún en esta parte a mí se me hizo algo, porque mi abuela cogió una sábana y la envolvió en 4, y cogió un cordón y le amarró unos nudos que le llaman la 9 María,
las 9 Marías viudas, y comenzó y amarró los nudos con los nombres de las Marías viudas del barrio, y me lo amarró en la cintura. Y recuerdo que la parte del trapo la amarró que me llegaba hasta el ombligo, y la otra parte me llegaba hasta aquí. Entonces, cuando me llegó de aquí hasta aquí, la amarró con la soguita del mismo, las mismas sábanas, la amarró las Marías, y con esto, entonces ahí, en vez de pedirme perdón, en vez de reconocer que lo hizo mal, en vez, gloria a Jesús, de saber, wow, fallé, yo le di golpe, sin ella, gloria al Señor, tener culpa, ella no hizo esto. Sin expresarse, sin decir el por qué le pasó, ni una pregunta hubo, wow. Nada. Ella se quedó como que no pasó nada. Y me dijo, bueno, ¿cuántos días tú quieres que te dure la menstruación? Yo le dije a ella, yo no sé, porque realmente yo no sabía. Entonces ahí fue que ella me sentó en el altar y me dijo, bueno, ya tú eres una señorita, ya tú no eres una niña, tú tienes que pensar como señorita. ¿Cuántos días tú quieres que te llegue la menstruación? ¿Tú quieres que te duela o que no te duela? Y yo le dije, yo no quiero que me duela. Y ella me dijo, ¿cuántos días tú te puedes llegar? Si tú me dices 5, te va a durar 5. Si tú quieres 3, te va a durar 3. Y yo recuerdo que yo le dije, yo quiero que me duren 3. Ella, gloria al Señor, hizo una cosa con ginebra y me la dio a tomar con 3 bolitas. Y así fue que yo tuve mi primera menstruación. Luego que ahí mismo, cuando ya pasó el escenario, ella invoca al lugar que ella tenía, a Elías, mal llamado San Elías, y ahí entonces, por eso es que tú vas a ver que hay personas que tienen sueño mojado, o sea, que se acuestan y ellos ven que entra un hombre a su sueño y ese hombre dice que tiene relaciones con él o con ella, y de repente cuando se levantan, a veces se levantan mojados, pero a veces no se levantan mojados, sino que se levantan con morado, levantan con chupones, como le llaman, con moretones por aquí, moretones por allá, moretones siempre, casi siempre, los moretones son en las piernas, en los muslos, y las personas cuando se levantan sienten el dolor o el ardor y no saben por qué son esos moretones, y lo que no saben es que son espíritus inmundos que entran a los sueños, gloria a Dios, y pueden hacer cosas, y dirán, pero ¿cómo? Si Jesús dijo que los ángeles no tienen sexo, y gloria al Señor, los demonios son ángeles pero caídos, son ángeles caídos, y dirán, pero ¿cómo es que Elías o cualquier deidad de esta puede entrar a un sueño y tener relaciones con una mujer? Bendito sea el Señor. Y cómo lo hace, y cómo la mujer puede estar con morado. Lo que pasa es que el sexo en sí es un estado mental. Si ese demonio toma la posición de un cuerpo de una persona humana, por ejemplo, si a mí me agrada alguien, bendito sea el Señor, y ese alguien me agrada mucho, los espíritus saben que a mí me llama atención ese alguien, lo que hacen es que toman la figura de ese alguien, entran al sueño, y yo no veo el demonio, yo no veo el espíritu, yo no veo ningún lugar, yo lo que veo es la persona humana en mi sueño. Entonces esa persona humana, que no es esa persona realmente, toma la posición de la persona que yo conozco y me lleva a mí mentalmente a un estado sobrenatural de que mi mente se bloquee y yo vea a esa persona. Entonces en mí haya una sensación, haya un deseo sexual, y hace un deseo tan fuerte sexual en el sueño que yo puedo llegar a una eyaculación. Me lleva a un eclipsis sexual que yo no pienso que el demonio. No sé a cuántas personas le ha pasado que en el sueño están durmiendo y de repente llega un hombre y dice mi amor, y comienzan a hablar y a dialogar. De repente están acostados en una cama y usted tiene relación con la persona que usted le llamaba la atención o que usted vio. Es igual que las personas que ven los muertos.
Hermana Belén, yo supongo que eso dependiendo cómo está la vida espiritual de esa persona, ¿verdad? Sí, porque te estoy hablando en el ámbito que yo no era cristiana. Ahora, si es a un cristiano, hay que ver cuál es la brecha abierta que tiene. Hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que analizar el caso. ¿Por qué el hermano tiene sueño mojado? Esos espíritus le llaman espíritu incubo y espíritu subcubo, que pueden entrar a tu sueño. Esos espíritus son tan terribles que cuando tú eres cristiana o eres cristiano, ellos te hacen parálisis espiritual. ¿Tú no te ha pasado que tú estás durmiendo y de repente tú sientes que tú estás corriendo y estás en el mismo lugar? Sí, sí, sí. Tú te ves corriendo, corriendo, pero tú no avanzas. ¿No te ha pasado también el caso, y algunos de los que están mirando, que de repente te están haciendo algo y tú estás voceando desesperado y nadie te escucha y hay alguien sentado al lado tuyo y tú puedes ver el que está y te dice, ayúdame, ayúdame, y esa persona no escucha? Como en forma de pesadilla. Exacto. En el camino del Señor no hay pesadilla. En el Evangelio, oiga bien, no hay pesadillas. La pesadilla la tienen los impíos. Los cristianos tenemos guerra espiritual. Tenemos un pleito espiritual que la gente que no tienen a Cristo le llaman pesadilla. Hay muchas cosas que pasan en los sueños que la gente no entiende y lo da por natural. Entonces también deben de orar al Señor que le dé la interpretación. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo era yo inconversa. Yo no había conocido al Señor jamás. Yo nunca había conocido al Señor. Y esas son las cosas